Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ojeda Lugo José Luis y estoy cursando mi sexto semestre Grupo B en la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, Unidad de Aprendizaje Hematología, impartida por la doctora Guillén Morales María Magali. El día de hoy les vengo a impartir un tema muy interesante e importante llamado hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico de defensa del organismo para mantener lo que es la integridad de la pared vascular, evitando la pérdida de sangre por lesión vascular y va a restablecer lo que es el flujo sanguíneo. En pocas palabras, es un mecanismo que conduce al cese del sangrado de un vaso sanguíneo. Su objetivo es facilitar la serie de activación enzimáticas que conducirán a la formación de un coágulo por medio de células sanguíneas y polímeros de fibrina. La célula sanguínea estrella son las plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas no nucleadas que tienen un volumen promedio de 10 centilitros. Son producidas por el citoplasma de una precursora llamada megacariocito en la médula ósea. Las plaquetas van a tener tres funciones principales. Adhesión, cuando las plaquetas se activan y se dirigen a la zona dañada. Agregación, cuando las plaquetas se entrelazan entre sí mismas para formar el tapón primario. Secreción, cuando las plaquetas liberan sus gránulos plaquetarios para atraer más plaquetas y así formar lo que es el tapón secundario. La hemostasia, al ser un proceso muy complejo, se ha visto la necesidad de estudiarla en 5 fases. Fase vascular, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, regulación antitrombótica y fibrinólisis. La fase vascular consiste en una vasoconstrucción del vaso dañado, el cual va a liberar un factor llamado Wond-Wittrop, el cual es una glucoproteína multimérica compuesta por múltiples subunidades de 240.000 Dalton cada una, y estas serán las responsables que van a activar a las plaquetas y se adhieran en el colágeno de la célula endotelial con la finalidad de iniciar lo que es la hemostasia primaria. La hemostasia primaria consiste en la formulación del coágulo primario o tapón temporal. Se lleva a cabo en 3 fases. Tenemos la adhesión cuando las plaquetas se dirigen a la zona dañada por medio de la glucoproteína 1B, 9 y 5, que va a dar la degranulación de las plaquetas, liberando sus gránulos plaquetarios con la finalidad de activar a más plaquetas. La P-selectina es una agonista plaquetaria que se unirá al endotelio para llamar lo que son leucocitos. La agregación consiste en que las plaquetas se unen entre sí mismas por medio de la glucoproteína 2B3 activado con fibrinógeno, quienes serán las responsables de sintetizar tromboxano A2. Por último, tenemos la secreción, que va a secretar agonistas plaquetarios para dar inicio a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria consiste en la formación del coágulo secundario o el tapón definitivo. También se denomina como sistema de coagulación. El sistema de coagulación implica proteínas plasmáticas que van a dar la formación de los coágulos. En esta tablita se aprecian los factores que participan en el sistema de coagulación. El sistema de coagulación se estudia por 2 modelos, modelo clásico y modelo celular. En el modelo clásico es un proceso enzimático secuencial ilimitado sobre la superficie de las plaquetas que va a generar la trombina. Es estudiada por 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca inicia donde está el daño tisular por exposición de factores 12, 11, PK y QAPM. En este caso, el factor 12 va a activar al PK para dar lo que es la calicreína. La calicreína potencia al factor QAPM, que va a actuar sobre el factor 12, originando al factor 12 activado, el cual va a actuar en el factor 11 para originar lo que es el factor 11 activado, el cual se unirá con iones de calcio y fosfolípidos, formando así la tenaza intrínseca.
La vía extrínseca inicia cuando la tenaza intrínseco se une lo que es iones de calcio y fosfolípidos, y a través del factor 7 activado circulante va a dar una activación en el factor 10 y el factor 9, que estas se va a unir para dar lo que es la vía común. La vía común se da cuando la vía intrínseca y la vía extrínseca se unen con el factor 10 y el factor 10 activado, por el cual cuando el factor 10 activado se une con el factor 5 activado, se dará lo que es la protombina. La protombina se unirá con iones de calcio, produciendo el complejo protombina. La protombina va a originar la trombina para que se lleve a cabo lo que es la fibrinógeno. El modelo celular consiste en que la vía intrínseca funcione como amplificador y la vía extrínseca, por el factor tisular, desencadene eventos macroparticulares de superficies celulares por medio de la activación de inhibición de proteasas procoagulantes. Es llevada en 3 fases. Iniciación. Es la exposición del factor tisular de fibroblastos como monocitos o macrófagos que se unirán con el factor 8 activado con iones de calcio y fosfolípidos, dando así la tenaza extrínseca, que va a dar un aumento en el factor 7 activado, el factor 10 y el factor 9. El factor 10 activado se unirá a superficies fosfolípidas con su cofactor, el factor 5 activado, provocando que se origine la trombina y este sea un estímulo en un aumento de plaquetas. De ahí tenemos la amplificación, que es la consecuencia de la adhesión plaquetaria por medio del colágeno subtodenterial, en donde trazas de trombina va a permitir que las plaquetas sufran sus cambios morfológicos, así liberando sus agonistas plaquetarios como el factor 5 y el factor 9. En el caso del factor 11 y el factor 8 y el factor 5, será activado por la trombina, dando así la formación de complejos enzimáticos en la última fase. Por último tenemos la fase de propagación, que el factor 9 activado y el factor 8 activado en la superficie fosfolipídica más iones de calcio se dará lo que es la tenaza intrínseca, que va a dar un aumento en el factor 10 activado junto con el factor 5 activado de superficie celular, y más iones de calcio dará el complejo protrombinasa, que va a activar la protombina para generar trombina, y esta permite la liberación de fibrinopéptidos tipo A y B para producir monómeros de fibrina que se polimerizarán cuando se crucen con el factor 3 activado, formando coágulos fibrinógenos. Cuando la hemostasia secundaria finaliza, inmediatamente inicia el cuarto proceso llamado regulación antitrombótica. Es la que va a evitar la formación de los trombos. El primer mecanismo se llama inhibidor del factor tisular. Es cuando el factor 10 activado inhibe al factor tisular, el cual va a detener el inicio de la trombina. La trombina es una regulación antitrombótica. El segundo mecanismo es trombomodulina, que va a activar la proteína C y al cofactor, que es proteína S, que hidrolizarán a los factores de coagulación 5 y 8, dando así la formación de coágulos. Por último, la antitrombina va a inhibir directamente a la trombina. Por último, tenemos el proceso de la fibrinólisis, que va a consistir en la disolución del coágulo, es decir, depósitos de fibrina se degradan por plasmina, que es una enzima de plasminógeno, por el activador tisular plasminógeno. La plasmina hidrolizará polímeros de fibrinógeno, provocando así productos del mismo, como la fibrina estable, que se cruzará con el factor 13, formando dímeros D. Los dímeros D estarán presentes en la circulación sin producción de los trombos. Cuando la trombina se eleva es cuando se forman los trombos, por lo consecuente es que el paciente tendrá problemas.
La hemostasia se puede estudiar por medio de pruebas de laboratorio con la finalidad de determinar si el sistema de coagulación esté funcionando correctamente. Las tres pruebas más comunes son tiempo de protrombina, TP, el tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA, y el tiempo de trombina, TT. La TTPA va a consistir en el estudio de la vía intrínseca por medio de activadores como ácido elágico, celite, silica o el propio kaolin por medio de los fosfolípidos. Va a determinar la deficiencia de los factores 8, 9, 11 y 12. Posteriormente tenemos la TP, que va a estudiar lo que es la vía extrínseca. Esta va a medir el tiempo de formación del coágulo presente por el factor tisular a través de la tromboplastina para término prequirúrgico y seguimiento de pacientes que tengan alguna hepatopatía. Por último tenemos la TT, que va a medir el tiempo de formación de la fibrina por medio del fibrinógeno que va a estar en el plasma y va a detectar si hay un bajo nivel del fibrinógeno. Como podemos observar, lo que es la hemostasia es un mundo fabuloso, es algo que es muy complejo, que pasa en microsegundos cuando existe lo que es un daño tisular o un daño vascular, que en microsegundos todo este procedimiento se lleva a cabo con la finalidad de evitar que se siga dando lo que es el escape de la sangre. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.